Muy bien, entonces, mm, ok, les estaba hablando entonces de cuando se creó la URSS en 1922. Decíamos que entonces el gobierno se basaba en los soviets. Los soviets, ya les había dicho que eran, hagan de cuenta como presidentes, ¿no? Eran ministros, un ministro pues es un presidente. Eh, entonces, la URSS se convierte en una potencia mundial unipartidista, solamente tenía un partido. En México, por ejemplo, nosotros somos pluri que viene de muchos, pluripartidista, ¿por qué? Porque tenemos varios partidos políticos. En la URSS, pues nada más tenían uno solo. Eran entonces totalitaristas y comunistas. Ellos se enfrentaron contra Estados Unidos en la Guerra Fría, en la cual hubo desarrollo de armamento militar en ambos países. Ya hemos venido hablando de esto con anterioridad. Siguiente, menciona cuáles son las 15 repúblicas socialistas soviéticas. Bien, podían poner las que aparecen ahí en el mapa. Ahí están, en ese mapa que está aquí abajito, Bien, pues podemos ver Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, eh, Georgia o Georgia. ¿Cuál otro? Eh, Kazajstán, eh, Kirguistán, Lituania, Moldavia, Rusia, obviamente, Tayikistán. ¿Cuál otro? Turkmenistán, es que son difíciles de pronunciar, Ucrania y Uzbekistán. O sea, son las que están ahí en este mapita. Después, ¿por qué se debilita el bloque soviético? La URSS arrastraba una severa crisis política y económica desde 1973. ¿Por qué crisis económica, por ejemplo? Pues para que recordemos que ambas potencias desarrollaban armas. Entonces, para que tú desarrolles un arma requieres invertirle gran cantidad de dinero. Entonces, como país, pues invierten millones pues sí, de dólares o en la moneda que se esté manejando para crear armas. Entonces ellos le estaban mucho de su capital, pues se lo daban a las armas. Bien, hubo crisis de petróleo, los enormes gastos militares habían llevado al abandono de la producción interna, lo que produjo el estancamiento económico. O sea, los gastos militares, otra vez, no solamente para armas, sino también recordemos que ambos tenían ejércitos de muchas personas y pues eso cuesta mucho dinero también, ¿no? Tienes que mantenerlos. Deterioro de la calidad de vida de la población, deterioro de la influencia soviética sobre los países de Europa del Este. Acuérdense que varios países ya, bueno, en 1990, 1991, pues se fueron deslindando de Rusia. Y Sputnik fue el primer satélite artificial que se lanzó en 1957 y entonces al haberse lanzado este satélite, recordemos que aquí eh, le ganó Rusia a Estados Unidos a lanzar un satélite. Entonces, primero fue Rusia y ya después le siguió Estados Unidos. Pero entonces, al lanzar Rusia su satélite, pues como es algo nuevo, la gente puede pensar que pues te va a hacer daño un satélite o lo que sea. Entonces, en 1957 hubo protestas en Checoslovaquia y también en Polonia por esto del lanzamiento de Sputnik. Y otra situación que debilitó el bloque soviético fue la apertura del muro de Berlín, que también ya hablamos sobre qué fue el muro de Berlín, qué dividió el muro de Berlín, para qué se edificó, que era pues básicamente una barrera física, ¿verdad? Entre los comunistas y entre el capitalismo. En este caso, pues el muro de Berlín está en Alemania. Ok, siguiente. Investiga quién fue Mikhail Gorbachev.
¿Y a qué se refiere la perestroika y la glasnost? Bien, ok, empecemos con quién fue esta persona. Bueno, él vivió entre 1985 y 1991. Acuérdense que en 1991 es cuando se les separan los países que eran aliados de la URSS, se separan. Entonces, en 1985 fue elegido secretario general del Partido Comunista. Y, perdón, 1985 y 1991 fue cuando gobernó. Entonces, asumió el mandato en un momento de gran crisis económica y política. Acordémonos que ya faltaba poco para el fin de pues de la URSS. Entonces, había mucha crisis, les digo, económica y política. Económica estaban muy gastados. Política, pues había desconfianza ya de otros países. Por ejemplo, por el lanzamiento de Sputnik. Bueno, él quería mantener la paridad con Estados Unidos, que era cada vez pues más difícil, y lleva a cabo dos grandes reformas. ¿Cuáles fueron estas grandes reformas? La perestroika y la glasnost. Vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Cuáles fueron esas reformas? La primera, estoy ocupada, hija. La perestroika. Esa fue una reforma económica que consistió en insertar cambios en la planificación de la economía, incluyendo algunos elementos de mercado propios del capitalismo. Entonces, así como opera el capitalismo, la perestroika se quiso traer varios elementos del capitalismo e insertarlos dentro del comunismo. Y también consistió no solamente en una reforma económica, sino también política. Y esta consistió en instaurar la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es cuando nosotros podemos elegir a nuestros presidentes. ¿Cómo? Votando. Bueno, ese es un ejemplo de democracia, pero también incluso se puede analizar la democracia en sus propias casas, ¿no? De ustedes. Entonces, no sé si el fin de semana acostumbran salir en familia o comer con la familia. ¿Cómo eligen el platillo que van a comer? Ustedes tienen voz, tienen voto para, no, mamá, no vayas a hacer enchiladas, haz otra cosa, haz tal cosa. Entonces ustedes pueden proponer y su voz es escuchada. Entonces, si su voz es escuchada, entonces pues sí hay democracia, pero si no les hacen caso para nada de las opiniones que ustedes tengan, entonces pues hay poca democracia. También fueron reconocidos otros partidos políticos, porque al haber democracia, yo pueblo puedo opinar y puedo también, pues, tomar decisiones, ¿no? Entonces se crean otros partidos políticos, hay una elección de parlamento y se garantizan los derechos ciudadanos. Entonces sí, el comunismo por una parte se mantiene una igualdad entre la población, pero por otra parte pues había ciertos derechos que eran violados. Esto de que no tuvieran democracia pues tampoco es algo positivo, ¿verdad? Para un desarrollo de un país. ¿Por qué? Porque entonces si no hay democracia, quiere decir que el pueblo no importa, que solamente quienes importan son los políticos porque ellos van a ser los únicos que toman decisiones y que deciden quién va a ser el siguiente presidente, cuáles van a ser las leyes, si se cambia alguna, etcétera. Entonces, pues ahí el pueblo no tenía ni voz ni voto. Entonces, por una parte, pues ya el país es más democrático. Y la glasnost, vamos a ver esta otra grande reforma. Bien, esta consistió en la transparencia. Buscaba entonces suprimir la censura. Entonces era un pueblo donde tú solamente tenías que obedecer. ¿Sí? Nada de que te quejaras tampoco, porque entonces incluso ha llegado aquí a pasar en México, sobre todo en la época de los 60s y antes, no podías hablar mal del gobierno o si no te desaparecían. Entonces, incluso fue a partir de Fox que se permitió que una mayor pues libre expresión. ¿Por qué? Porque antes de Fox tampoco podías hablar de los presidentes mal. Entonces, ¿qué pasaba en la televisión? Pues que si alguien hablaba mal acerca del gobierno en turno,
pues entonces cancelaban su programa, o les digo, hubo muchas personas que también fueron desaparecidas en esa época. ¿Por qué? Porque había mucha censura, ¿sí? Entonces esto, con mayor razón, pues ocurría en el país comunista. Bien, entonces aquí se pretende restablecer la libertad de expresión, que cada quien pueda opinar, somos libres de opinar lo que queramos. Esto entonces permite la crítica al sistema comunista, es decir, al gobierno. Ya podíamos criticarlo, decir qué no nos estaba pareciendo a nosotros como pueblo. Y entonces hay una responsabilidad política de los dirigentes de la URSS. Y la política exterior de Gorbachev era en mejorar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. O sea, ya no quería estar peleado con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si tú estás peleado con alguien, cuando tú llegues a necesitar de esa persona, por ejemplo, pues tal vez no obtengas la ayuda que requieres, pero en cambio, si tienes algún problema y hablas y resuelves, en un futuro puede ser tu aliado o te puede ayudar en algo que tú necesites. Entonces, pues Gorbachev lo vio, fue inteligente en ese sentido, ¿no? Pues obviamente visualizó que si continuaba en disputa contra Estados Unidos, pues iban a seguir las guerras y pues eso implica problemas, ¿no? Y entonces él quiere que ya no sea la relación tan áspera, quiere que haya una buena relación. Y también pone fin a la carrera armamentista y desarme militar. Sí, ya no ve la guerra como una opción, el que creen más armas nucleares y de otro tipo, pues ya no, ni tampoco, pues ahora sí que darle tanto dinero al ejército tampoco. Entonces eso lo va él quitando. Y también con esta reforma disminuye la interferencia de la URSS en los países asociados a la órbita comunista. ¿Sí? Entonces ya no se mete tanto en las decisiones de otros países. Siguiente. Menciona cómo fue el fin de la URSS. Ok, ya mencionamos varios. Vamos a seguir más a fondo hablando sobre esto. Bien, en enero de 1990 va a haber una nueva petición por parte de los países bálticos para abandonar la URSS. Ya se quieren, pues, ya no ser aliados de la URSS, aunque no serán escuchadas y además las revueltas fueron sofocadas con gran violencia. Entonces, si te querías tú apartar de la URSS, pues entonces había guerra. Durante los siguientes meses encontraremos grandes cambios dentro de esta y además se producirán muchas manifestaciones en las cuales el gobierno actuará con mano de hierro para evitar el descontrol general. Entonces, el gobierno a fuerza quería seguir manteniendo esos países, pues que siguieran siendo aliados de ellos, ¿no? Pero esos países ya se resistían. Un paso importante lo encontraremos en junio de 1991, cuando, esto es importante, por primera vez los rusos pudieron votar al presidente del país. Hablábamos de la democracia, ¿verdad? Entonces, ese fue un paso importantísimo para el fin de la URSS. Siendo elegido Boris Yeltsin, perdón, se los voy a escribir aquí. Ok. Aunque por el momento no encontraremos la liberación de nuevos países de la Unión. De esta manera, Lituania y Letonia volvían a tener muertos en manifestaciones a manos del ejército soviético. Lo que les decíamos, pues si te querías salir, pues la guerra. Y la guerra que implica, pues matanza, ¿no? El 31 de julio, los Estados Unidos y la URSS firmaban un tratado para reducir las armas nucleares, ¿sí? Menos armas nucleares ya. Elemento muy importante dentro de las negociaciones internacionales. Uno de los momentos de mayor tensión se vivió el 19 de agosto de 1991, cuando un grupo extremista, viendo que el país se desintegraba y que no había manera de detenerlo, decidieron dar un golpe de Estado, sacando los tanques en Moscú. ¿Ok? Entonces iba a haber guerra en Moscú, pero la unión entre la mayoría del ejército y el pueblo de Moscú contra los golpistas evitaron la marcha atrás de los acontecimientos y de esa manera acababa el fallido golpe de Estado y al mismo tiempo el presidente Yeltsin
cogía más fama. Entre los meses de septiembre y diciembre encontraremos las independencias de Estonia, Lituania, Letonia, Ucrania y Bielorrusia. Entonces, poco a poco se fueron ya desintegrando, ¿verdad? Se fueron apartando esos países. Pero la caída de la URSS no se produciría hasta, esto anótenlo, hasta el 25 de diciembre del año 1991. Entonces, ya a finales del año. Momento por el cual Gorbachev anunciaba su dimisión, o sea, renunciaba, y al mismo tiempo se instauraba la bandera tricolor en Rusia, eliminando el Kremlin, la bandera roja soviética. Entonces aquí estamos viendo la bandera roja soviética, ¿verdad? Entonces esta fue la que se eliminó y en su lugar pues se puso una bandera de 3 colores. Bien, continuamos. Las consecuencias de la Guerra Fría. Ok, ¿alguien que me cuente acerca de cómo fue la intervención soviética en Afganistán? ¿Investigaron sobre esto? Acuérdense que en ese entonces la URSS se metía a los problemas de todos esos países, ¿no? Bueno, los países, digamos, que eran sus aliados, se entrometía. Entonces, ¿qué sucedió con Afganistán? Ok, ¿no? El 24 de diciembre de 1979, los soviéticos deciden pasar las estrategias indirecta a una estrategia directa mediante el empleo de la fuerza. O sea, acuérdense que no hubo tantas guerras donde murieran muchísimas personas. Bueno, estamos hablando de la guerra de Afganistán, ¿no? En este caso. Entonces ahí, digamos, decide la URSS pasar a la acción a través, pues, de la fuerza, a través de una invasión aerotransportada sin oposición sobre Afganistán. De inmediato, los soviéticos pusieron en el poder a Babra Karmal. Entonces, esta fue una guerra que enfrentó en principio al Emirato Islámico de Afganistán, gobernado por los tabalines. Y una vez derrocado a a su insurgencia, por un lado, y a una coalición internacional comandada por los Estados Unidos por el control del territorio afgano y que continúa como la guerra, ¿no? Entonces se seguía peleando en este caso a Afganistán, lo estaban peleando, digamos, pues la URSS, pero también Estados Unidos pues se quería mantener, quería que ese país fuera su aliado. Entonces, es por eso que la URSS pues entra a Afganistán pues para tener el poder sobre ellos. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente. ¿Dudas hasta aquí? Y si no, pues nos vamos con biología. Sería la última materia del día de hoy. Coméntenme si hay dudas y si no, para pasar a la siguiente. Creo que no. Bien, vamos con biología. Secuencia 10, ADN, instrucciones de vida. Ok, en las clases anteriores estuvimos hablando de que todos los organismos vivos estamos constituidos por células, que las células a su vez pues van a formar un tejido. Y, por ejemplo, los humanos pues tenemos muchos tipos de tejidos, ¿no? Son diferentes porque cada uno tiene una función distinta. Pero entonces también hablamos acerca de qué es una célula y cuáles son las partes de una célula. Vimos en su núcleo
se encuentra el ADN. Ahorita vamos a hablar más acerca de cómo es el ADN y para qué, cuál es su función, pues para qué sirve. Dice, ¿a qué se debe? Que tenemos características comunes como especie, pero somos diferentes físicamente. Bien, entonces, por ejemplo, nuestro ADN es incluso muy parecido, no solamente obviamente entre nuestra especie humana, sino también incluso em, entre los gorilas y todos ellos, el ADN es muy parecido. Pero ¿por qué físicamente podemos ser muy diferentes unos de los otros? Bueno, esto tiene que ver con el ADN y la genética hereditaria. Entonces, mis papás, ¿cómo fueron? Altos, bajitos, de qué color. Entonces, eso se hereda. ¿Y cómo se hereda? A través del ADN. Entonces, el por qué tenemos características comunes como especies, pero somos diferentes físicamente a la acción de los genes. Eh, bueno, esto se debe a que en una misma especie existen diferentes variedades que influyen y se manifiestan en el fenotipo de un individuo. ¿Qué es el fenotipo? Pues son todos nuestros rasgos físicos, todo lo que podemos ver, eso es nuestro fenotipo. Entonces, ¿a qué se debe nuestro fenotipo o nuestros rasgos? Pues al ADN que traemos, que tenemos cada uno de nosotros. 2. ¿Qué es el ADN y cuáles son sus características? Bien, el ADN es la abreviatura para ácido desoxirribonucleico. Se los escribo. Espérenme, déjenme, lo escribo. Okay. Entonces, para no trabarnos, como yo, ácido desoxirribonucleico, lo conocemos como ADN. Esta es una molécula completa que se encuentra dentro de cada célula de nuestro cuerpo y contiene todas las instrucciones necesarias para crear y mantener la vida. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son las características del ADN. Bien, el ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en 2 cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares que se les conoce como desoxirribosa, y grupo fosfato. Estamos viendo aquí, nosotros tenemos aquí una imagen del ADN, de esas 2 cadenas que lo van como tejiendo, digamos. Siguiente. ¿Qué función tiene el ADN en el cuerpo humano? Ok, me la salté, ¿verdad? Bueno, no importa. ¿Qué función tiene el ADN en el cuerpo humano? Entonces, ¿para qué tenemos el ADN? ¿Para qué es importante? Ya dijimos que de por sí nos mantiene vivos el ADN, pero ¿cómo? ¿Por qué? Decíamos que cada ADN tiene una instrucción acerca de qué se va a hacer. Entonces, ¿dónde está el ADN? Pues en las células. Y ya decíamos que tenemos muchísimos tipos de células. El ser humano, que por ejemplo, el tejido óseo, el tejido epitelial, el hígado, etcétera. La función principal de la molécula ADN es el almacenamiento, esto anótenlo, almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. ¿Qué es el ARN? El ARN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido que posibilita la síntesis de proteínas. Acuérdense que nosotros, pues, para estar sanos necesitamos de proteínas. ¿Dónde se encuentran las proteínas? Se encuentra en la carne, sí, pero también se encuentran en las leguminosas. Entonces, hay que incluir siempre en nuestra comida, pues,
Los frijoles, las lentejas, todo eso contienen mucha proteína y eso es muy bueno para que nuestras células funcionen de manera correcta. Acuérdense que además todo el tiempo estamos perdiendo células, pero también otras células pues están formándose y están reemplazando esas células que perdemos. Y el ARN, a diferencia del ADN, el ADN dijimos que son como dos cadenas, ¿no? Que se van así tejiendo. Y el ARN es solamente una cadena. Siguiente, define qué es el núcleo celular. Bien, ya habíamos hablado de qué es el núcleo celular, pero podemos decir que el núcleo celular es el centro de control de las funciones, donde se ubica el plano de construcción celular. Bien, enseguida estamos aquí viendo dos imágenes. La primera, que es como una X, ¿esa qué es? Ese es un cromosoma. Bien, que se va a encontrar pues dentro del núcleo de una célula. Y después del otro lado vemos una imagen de células, donde, ok, voy a subrayar esta el núcleo lo vemos perfectamente visible, ¿no? O es fácil identificarlos. Permítanme, déjame agarrar un lápiz. Ok. Bien, esta que acabo de encerrar, pues esta flechita te dirige al núcleo. Vemos también otra célula que igual, ¿verdad? Este es el núcleo que te está señalando. Ahora, está el citoplasma, que sería ahí la otra rayita. Recuerden que el citoplasma es una sustancia gelatinosa que pues lo que va a hacer es el núcleo. Y por último, tenemos tres flechitas juntas. Es que eso pueden ser varias cosas. Esto puede ser pues la pared celular, ¿verdad? Que habíamos dicho que es el último recubrimiento de la célula y que está un poquito más duro a comparación de lo demás precisamente para protegerla. O también pueden ser ribosomas, que son así como unos puntitos que están así todos afuera de la célula y lo que van a hacer pues es precisamente captar, ¿no? Captar procesar, por ejemplo, esos alimentos, convertirlos utilizar la proteína para que funcione bien el cuerpo, que pensemos, nuestro cerebro, pues, pensar de forma correcta, etcétera. Bien, vamos con la siguiente. Funciones del núcleo. Menciona cuáles son las funciones que realiza el núcleo y qué sucede cuando se encuentra en la etapa de reproducción. Adentro del núcleo, si se encuentra en alguna de las etapas de proceso de reproducción o división celular, se distingue unas estructuras llamadas cromosomas. Los cromosomas ya vimos nosotros aquí arriba una imagen de qué es un cromosoma. Entonces, decíamos que si este se encuentra en alguna de las etapas del proceso de reproducción o división celular, se distinguen unas estructuras llamadas cromosomas, las cuales están formadas por el ácido desoxirribonucleico, que comúnmente llamamos el ADN. Entonces, los ribosomas, que acabamos de ver aquí arribita, pues contiene el ADN. Adentro se encuentra esa estructura que vimos, que dijimos que lo componen, hagan de cuenta que es como si fueran dos hilos que se van así entretejiendo, pues se encuentran adentro, digamos, de esa X o cromosoma. ADN, el instructivo de la construcción. Ahora sí vamos a ver qué es eso del ADN, ¿no? Porque es importante, qué es lo que contiene, qué tipo de información. Bien, primero, ¿qué es un cromosoma? Ok, aquí estamos viendo otra imagen del cromosoma. Son estructuras con apariencia de hilo ubicadas dentro del núcleo de las células de animales y de plantas. Cada cromosoma está compuesto de proteínas combinadas con una sola molécula de ácido desoxirribonucleico, o sea, de ADN.
Bien. ¿Por qué se dice que el ADN es como el manual de instrucciones de cada ser vivo? Bien, esta sustancia, o sea, el ADN, dirige el desarrollo, las actividades, así como la reproducción de cada célula y es responsable de que las células hijas hereden sus características. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en el tejido óseo, ¿sí? Que es los huesos. Todo el tiempo estamos perdiendo células, estamos perdiendo, en este caso sería parte del tejido óseo, pero también esas células que ya estaban, el ADN, lo que hace es que como contiene la información, ¿qué información? En este caso te está diciendo, esa célula ya tengo un inicio y un fin de vida. Entonces, antes de que sea mi fin de vida, voy a reproducir otras células idénticas a mí. Y entonces, si yo como célula soy una célula que está dentro del tejido óseo, pues ya sé que entonces tiene que estar duro porque eso le da forma y me mantiene, ¿no? Por ejemplo, me puedo parar gracias a mis huesos. Entonces, tengo que mantener ese grosor y también esa dureza en los huesos, porque si no, entonces se pueden romper fácilmente. Y entonces toda esa información de qué es lo que yo hago como célula, se la voy a heredar, digamos, a mis hijas, a las otras células que después me van a reemplazar a mí. Pero así como el tejido óseo, ya habíamos visto que tenemos muchísimos otros de tejido. Por ejemplo, vamos a pensar en el corazón. Imagínense qué tan importantes. Entonces también estamos perdiendo células del corazón, pero hay otras que la reemplazan. Entonces, ¿qué información mantendría? Pues la blandeza, ¿no? Que tenemos en el corazón, o sea, no es tan duro, no es tan rígido como un hueso. Sabemos que en el corazón, la función que tiene un corazón, ¿no? De mandar la sangre y qué mantiene, qué envía la sangre. Ya decíamos anteriormente que incluso te envía oxígeno, tenemos oxígeno en la sangre. ¿Qué otra cosa mantiene el ADN del corazón? Para todo lo que sirve el corazón, esa información ya está dentro del ADN. Si no tuviéramos esa información en el ADN, pues quiere decir que entonces el corazón no sabría qué hacer, no habría vida, ¿sí? Y entonces es por eso la importancia del ADN, porque a cada parte de nuestro cuerpo le dice, o la información ya está ahí sobre qué tiene que hacer esa parte del cuerpo. Y que si no funciona bien, pues entonces no hay vida. Siguiente. ¿Qué contiene cada molécula de ADN? Bien, vamos a ver cómo está formada cada molécula. Cada molécula del ADN contiene 4 unidades llamadas bases nitrogenadas. Estas son la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Ahorita se las escribo. Cuya secuencia va formando los peldaños de una escalera, ¿sí? Entonces, se encuentran, digamos que formadas y luego se vuelven a repetir. Y eso es lo que forma el ADN. Ahora, ¿qué es un gen y qué tipo de información contiene? Muchas secuencias de 3 bases juntas, por ejemplo, ATC, que sería la adenina, la timina, más la citosina, y después le puede seguir, se van entremezclando entre ellas. Después le puede seguir otra serie de TGA, que sería la timina, la guanina y la adenina, y después sigue otra serie de, son cuatro los componentes del ADN, ¿sí? Entonces, esos 4 se van mezclando de 3 en 3, ¿no? Entonces, de 3, tú seleccionas los que quieras, timina, guanina y citosina, por ejemplo. Luego hay otra cadena de, por ejemplo, guanina, citosina y adenina. Entonces, esas van formando un gen, o sea, los tríos, digamos, el cual contiene información para la producción de proteínas específicas para la construcción y funcionamiento de las células. Entonces, todas las células necesitan proteínas para trabajar. Y por eso la importancia de alimentarnos sanamente, para que entonces trabajen de manera propia las células. ¿Cuándo se dice que el gen es dominante o recesivo? Cuando un gen se expresa con mayor intensidad, se domina gen dominante.
mientras que aquel que no se expresa en presencia de un alelo dominante se considera alelo recesivo o gen recesivo. ¿Qué es esto? Bueno, para que lo entiendan más sencillo, ¿de qué color tienen sus ojos? Pues la mayoría de nosotros cafés. Ahora, por ejemplo, yo voy a pensar en mis papás. Los dos los tienen cafés, pero uno de ellos tiene cafés más oscuros y el otro un poco más claro. ¿Yo cómo los tengo? Como el más oscuro. ¿Por qué? Porque ese fue el gen dominante. Ahora, ¿qué tipo de pelo tengo? Voy a pensar también en mis papás. Uno lo tiene como más chino, más crespo y mucho más grueso, y el otro en cambio como más, un poco más lacio. Entonces, ¿cuál fue el gen dominante? Ah, pues el del cabello lacio y un poquito más delgado que el otro que está muy grueso. Entonces, así cada uno de ustedes se pueden analizar cuáles fueron los genes dominantes en sus características físicas y ustedes, y de dónde se toman esos genes, pues sobre todo de sus papás, ¿no? Sus papás, también el medio físico tiene que ver. Por ejemplo, ¿por qué en Inglaterra son sobre todo blancos y por qué en África son negros? Eso tiene que ver por las condiciones climáticas, que en Inglaterra la mayor parte del tiempo pues está nublado, no pega tanto el sol. Entonces, por eso la piel puede ser más clara, a diferencia de en África, que es mucho más caliente, los rayos llegan con mucha más intensidad y entonces la piel negra es mucho más resistente a esos rayos, ¿sí? Entonces, no solamente nuestros papás nos heredan genes, sino también incluso de dónde venimos, tiene que ver para nuestro fenotipo, que decíamos que son nuestras características físicas. Siguiente, ¿cómo se lleva a cabo el proceso en donde se transmiten las características hereditarias de cada célula? O sea, ¿cómo es que salí con estos ojos? ¿Cómo es que salí con este tamaño de boca, este grosor de labios, esta nariz, etcétera? Bien, este proceso se lleva a cabo mediante un código o información clave contenida en su estructura, o sea, en el ADN. Gracias a este código, el ADN puede copiarse exactamente a sí mismo, ¿sí? Entonces, finalmente venimos de los papás, ¿no? Entonces ellos nos heredan ahí gran parte de la información que pues vamos a tener, ¿no? Ya tenemos, digamos, estamos precargados ya de la información acerca de cómo vamos a hacer. Después, ¿qué es un genoma? Un genoma se le llama genoma al conjunto de genes, es un conjunto de genes pertenecientes a una determinada especie, y a eso se le llama genoma. Entonces es un conjunto de gen, y cada gen, pues acuérdense que contiene el ADN. Siguiente, de generación en generación. Bien, tenemos una imagen aquí de reproducción asexual y de reproducción sexual. 15. Pregunta 15. ¿Cuántos tipos de reproducción hay? Bien, pues vamos a tener dos formas de reproducción. Una sería la asexual, que es en la que un solo individuo da origen a otro. Y tenemos la sexual, en donde sí se requiere la presencia de dos individuos o dos células sexuales o gametos de distinto tipo. Por ejemplo, en el ser humano, ¿no? Pero también en animales que se reproducen de forma sexual. En la femenina, por un lado, pues se tiene el óvulo y en la masculina el espermatozoide. Siguiente, ¿qué es la reproducción asexual? Y da un ejemplo. Bien, ya hablamos un poquito sobre qué es esto. La reproducción asexual es, permítanme, si se desconecta, nos conectamos, ya casi terminamos. La reproducción asexual, un solo progenitor da origen a su descendencia, como en el caso de la amiba, la hidra, la fresa, o sea, solitas se reproducen. Tenemos muchos más ejemplos: cultivo de caña de azúcar, cultivo de papa, regeneración de una estrella de mar a partir de uno